Para una institución educativa como la Facultad de Derecho, la conmemoración de eventos como este tiene una relevancia muy importante, porque estamos conmemorando un evento que vino a cambiar la vida de la sociedad, no solamente de México, sino del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, se habló mucho de la igualdad entre los seres humanos, pero ¿a qué igualdad se refería la democracia de los romanos? Pues a la igualdad entre los ciudadanos varones, libres, mayores de 30 años, paterfamilias. Después, en la Revolución Francesa, se volvió a hablar de los derechos del hombre y se hablaba de la igualdad, de la fraternidad, pero en esas consideraciones filosóficas no estaban incluidas las mujeres. Tuvo que llegar el siglo XX y hubo tres grandes eventos que han marcado un cambio sustantivo en la vida de las sociedades. El primero, que las mujeres pudieran entrar a la educación superior, que pudieran entrar a las universidades y que pudieran empezar a prepararse. El segundo, precisamente lo que vamos a conmemorar hoy, que tuvieran derechos ciudadanos, que pudieran participar en plenitud de derechos de las decisiones políticas, participar como candidatas y poder ejercer la ciudadanía en condiciones de igualdad de los hombres. Y luego en los años 60, pues la aparición de los anticonceptivos y de todos estos avances médicos que le han permitido hoy a la mujer tener una condición de igualdad plena ante la ley y, desde luego, un cambio radical en la vida y en la forma de desarrollarse de las sociedades. Yo quiero hoy reconocer pues, que más del 53% del alumnado de la Facultad de Derecho son mujeres y que en este acto hay muy distinguidas mujeres que se han desarrollado, que han estudiado y que han demostrado con su actuación que la mujer tiene la misma o mayor capacidad que los hombres de poder desempeñar responsabilidades públicas, responsabilidades políticas de primer orden. Yo agradezco mucho que tengamos hoy a tres muy distinguidas profesoras, doctoras, egresadas de esta universidad, a la doctora Mari Carmen Alanís, a la magistrada Yanine Notálora y a mi amiga y compañera Leticia Bonifaz, que han hecho este conversatorio en el cual ustedes verán en sus pantallas que está integrado por muy distinguidas mujeres que están en la academia, que están en la universidad y que están cambiando precisamente esta cultura para que los mexicanos tengamos realmente mejores estratos de desarrollo, tengamos una vida social pacífica y que la mujer ocupe el lugar que siempre debió haber tenido a lo largo de la historia de la mujer. Voy a declarar formalmente inaugurado este conversatorio y le voy a dar el micrófono a la doctora Leticia Bonifaz, quien se va a encargar de la conducción de este evento, al cual me voy a quedar a escuchar para aprender y para poder disfrutar de lo que seguramente hoy todos vamos a ser testigos. Muchas gracias, Tere Rodríguez, muchas gracias, Irene, muchas gracias, Julieta, Carol, Norma, Lulú, Patricia Merodio, Elsie, por estar aquí, y muchas gracias a mi maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes, que solidariamente me acompaña para no ser el único hombre en este distinguido claustro de mujeres que son, pues, la esperanza de la universidad de seguir cambiando la vida de la sociedad mexicana. Leti, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, señor director. Gracias, Raúl, por propiciar que se dé este conversatorio hoy. Es muy importante que cada año recordemos todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer para tener derechos. Algo que se da por sentado para los hombres, la mujer tiene que luchar, conseguir, demostrar y finalmente disfrutar de los derechos. Nos dividimos las
magistrada Janine Otálora, la ex magistrada Alanis y yo, en 3 partes la posibilidad de este diálogo. A mí me va a tocar la parte histórica. Siento que para ser profeta hay que ser buena historiadora, entonces para decirles cómo veo las cosas a futuro, me tengo que ir un poquito al pasado. Y voy a retomar parte de lo que dijiste. Efectivamente, las reglas las pusieron hombres blancos, libres, dueños de tierras, heterosexuales, sin ninguna discapacidad, etcétera, etcétera. Y todos los que quedaron fuera han ido teniendo que conseguir derechos poquito a poquito. ¿Cuál es la historia del derecho al voto? El derecho al voto comenzó a finales, yo podría decir que desde que se estableció en 1689 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que fue del hombre y del ciudadano, inmediatamente después mujeres de Inglaterra, de Francia, decían, ¿estamos incluidas? Y la respuesta era no. Pasaron los años y todo el siglo XIX fue de mucho movimiento, sobre todo en Europa, de parte de las sufragistas. Y excepcionalmente en México había como voces aisladas en el siglo XIX luchando por los derechos. Pero en México sí podemos decir que la primera vez que ya de manera clara se dice vamos por el derecho al voto fue en el Congreso Feminista de 1916, de enero, donde la ponente principal fue Hermila Galindo, que al final no pudo asistir, pero se leyó su ponencia. Hermila Galindo muy pronto va a estar en los billetes de 1,000 pesos y mucha gente no va a saber por qué. Y yo nada más resumo. Hermila Galindo se unió a la causa de Madero, hizo un discurso muy fuerte contra Porfirio Díaz y después Venustiano Carranza quedó cautivado por su inteligencia. Yo lo puedo decir así, porque además ya he catalogado, y es mi responsabilidad, a Venustiano Carranza como el primer presidente feminista que tuvo el país, porque le hizo mucho caso a Hermila Galindo, porque atrás de la Ley de Relaciones Familiares está Hermila Galindo, y sobre todo, sí le dio la oportunidad de incidir, por ejemplo, el Congreso Feminista, el gobernador era Salvador Alvarado, era gente de Carranza, y al final es Hermila Galindo, con su relación con Carranza y Salvador Alvarado, que logra impulsar, entre otros, el derecho al sufragio. Pero Hermila Galindo, cuando matan a Carranza, acaba su posibilidad de incidencia y entonces vienen nuevas mujeres a sumarse a la lucha feminista. Las mujeres de la Anáhuac, las violetas, muchas mujeres, y particularmente hay una que se vuelve muy relevante, que es Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Su nieta Yuri nos está viendo ahorita, es egresada de la facultad, y Yuri me ha dado muchos elementos recientes para saber qué más hizo su abuela. Y Amalia Castillo Ledón se vuelve una mujer muy importante para la lucha del sufragio, pero el día de hoy quiero recuperar a otra más de la que se ha hablado menos, y que es una persona que llevaría el título de insistencialista, como dice la senadora Maru Michel. Insistió y jamás se cansó. Me refiero a Margarita Robles de Mendoza. ¿Y por qué la traigo a colación ahora a ella? Porque recientemente, por una investigación que estoy haciendo para la Secretaría de Relaciones Exteriores, me encontré con un libro que ella publicó en 1931. ¿Y qué es la joya que trae dentro ese libro? Es una entrevista que Margarita Robles de Mendoza hace a Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles, que era un abogado de la Libre de Derecho, acepta la entrevista de Margarita Robles de Mendoza y solo les voy a mostrar algunas partes. Margarita entra así, directo a la entrevista y le dice, ¿qué opina usted de la intervención de la mujer en los asuntos públicos de México como base de su mejoramiento social? Esa es la pregunta. Y él contesta, opino que es nuestro deber preparar a la mujer para que actúe en la vida de México
como un factor dinámico, participando en los puestos públicos que hasta hoy han estado casi totalmente monopolizados por los hombres. Hay que dar a las mujeres facilidades para que lleguen a esos puestos, educándolas convenientemente para que puedan desempeñarlos con acierto. Debemos dar a la mujer mexicana la oportunidad de elevar su nivel cultural a la par que el del hombre, hasta lograr que en las funciones sociales ella sea su eficiente colaborador. No quiere decir que por eso vaya a convertirse en una competidora de él, sino simplemente, como he dicho, sea su colaboradora. Viene la segunda pregunta que hace Margarita, que aquí tenemos la imagen de ella. ¿Cuál es la educación que cree usted que es la más adecuada para nuestras mujeres? Y Portesil contesta, aquella que las capacite para bastarse a sí mismas y ser, en un caso de emergencia, un factor de cooperación para la resolución de los problemas económicos de sus familias. Creo que la educación ideal para la mujer es aquella que la hace, en un momento dado, poder ser el sostén de los suyos como madre, hija o hermana. No quiere esto decir que me agrade ver a la mujer abandonar el hogar por el trabajo de la calle, cuando no tiene necesidad de ello. Hay que enseñarla, ante todo, a amar su hogar y a embellecerlo con sus propias manos, pero que sepa defenderse de la miseria y aprenda algo que le dé facilidades para esa defensa. Por eso creo que entre nosotros son de gran utilidad las escuelas industriales y comerciales. Y le dice después, ¿cree usted, licenciado, que nuestras leyes dan protección bastante a la mujer? Y contesta Portesil, creo que nuestras leyes fueron hechas con el criterio egoísta de su tiempo por hombres y para el beneficio de los hombres. Por eso, una de mis ambiciones más grandes son las reformas, que entre otras fueron las del Código Civil. Y luego, expresamente le dice Margarita Robles de Mendoza, ¿opina usted que en nuestra Carta Magna hay algo que expresamente prohíba el voto de la mujer? Y contesta Portesil, no precisamente, pero todo hace suponer que nuestros constituyentes no pensaron para nada en la mujer. Cuando la Constitución fue promulgada, seguramente se tuvo el pensamiento de restringir el uso del voto únicamente al hombre. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos no había nunca tenido la oportunidad de educarse como la tiene actualmente y por lo tanto no se la creía capacitada para intervenir en los asuntos públicos, pero eso no quiere decir que de acuerdo con nuestras exigencias modernas no debamos preparar a la mujer para que participe en los asuntos públicos. Y la última que voy a leer. Le dice Margarita, lo interrumpe y dice, pero la mujer ha intervenido siempre, digo. Y contesta Portesil, sí es verdad que siempre ha sido la inspiración del hombre y ha habido mujeres que han ejercido una influencia definitiva en él, al grado de haberlo hecho definir su actitud política o religiosa. Por eso es que juzgo que, si hemos de tener una consejera o confidente, más vale que ésta sea una mujer bien informada en los asuntos y con criterio sano, y no ignorante y apasionada. Hay que educar a la mujer, hay que prepararla convenientemente, si queremos que lleve a desempeñar funciones que por ahora juzgo peligroso encomendarle. La verdad es una joya esta entrevista. El libro se publicó en 1931 de Margarita Robles de Mendoza. Yo acabo de conseguir este precioso ejemplar en Mercado Libre. Y lo que les puedo decir es que Portesil, que era abogado, como vieron, no estaba seguro que la Constitución prohibiera el voto de la mujer. Porque de hecho, después de 1917, Ermila Galindo participa como candidata, le permiten ser candidata, hay mujeres que votan por Ermila y participaron, y fue después con una interpretación administrativa que se dijo que donde decía los mexicanos, debería entenderse solo los mexicanos hombres,
Por eso, cuando se dice que no es relevante el lenguaje, hay que decir que la manera como se restringió el voto de las mujeres fue por un tema de interpretación. Siguieron pasando los años, después de Portes Gil viene Pascual Ortiz Rubio, no trata el tema, pero el tema se presenta con Lázaro Cárdenas. Y con Lázaro Cárdenas se logra presentar la iniciativa, ahí está Amalia Castillo Ledón presionando, se logra presentar la iniciativa, pasa por diputados, pasa por el Senado, se aprueba y el general Cárdenas detiene la reforma, que de hecho la reforma debió suceder en 1930 como el resto de los países de América Latina, pero Cárdenas detiene la reforma porque le dicen lo mismo que Portes Gil le comentó a Margarita Robles de Mendoza. Le dicen a Cárdenas que en España, después de que a las mujeres se les dio el voto, ganó el Partido Conservador y que en México podría pasar lo mismo y que el PNR podía perder la elección. Y el general Cárdenas, al que admiramos por tantas otras razones, no lo admiramos porque guardó en el cajón una iniciativa aprobada y el voto de la mujer ya no tuvo futuro en ese momento. La razón, les digo, es un poco una cuestión religiosa, de que las mujeres iban a ser influenciadas por su confesor o por quien la iglesia tuviera influencia sobre ellas. Y ese tema también lo trató Margarita con Portes Gil y después en este mismo libro les hace esta explicación. Les dice, a ver, si estoy entendiendo bien, la preocupación de ustedes porque la mujer participe en la política es porque le va a hacer caso a lo que le diga el cura de la iglesia. ¿Significa entonces que ustedes, hombres poderosos, influyentes, no pueden influir sobre sus propias mujeres? ¿No tienen suficiente poder en su casa, tanto que dicen que su mujer va a obedecer lo que el cura diga? Y entonces ahí Margarita pues como que les hace una pregunta que resulta fundamental y Margarita dice otra cosa que me pareció realmente genial. Dice, en realidad el tema de la participación de las mujeres no es un asunto de política, es un asunto simplemente de física. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y lo que está pasando es que los hombres sienten que van a ser desplazados por otro cuerpo, por las mujeres, y en consecuencia esta resistencia es muy grande. Yuri Blanco, que nos está viendo ahora, nieta de Amalia Castillo Ledón, me mandó el dato de cuántas mujeres panistas participaron por el derecho al voto del año 39 en adelante. Y ellas también están borradas de la historia. Porque la conclusión es que mujeres como Hermila Galindo en su momento, como Amalia Castillo Ledón, como Margarita Robles de Mendoza, fueron personas más cercanas al PNR, después PRI, pero también el PAN tuvo mujeres como Amelia Sodi, como la madre y la hija de Gómez Morín, tratando de entrar a esta participación política que fue negada hasta que mucho más adelante, ya en el gobierno de Miguel Alemán, se dice, bueno, vamos a dar la posibilidad de que voten, pero solo en las elecciones municipales. Vamos a ir probando poquito a poquito de qué son capaces las mujeres. Entonces, lo que se cuestiona es capacidad de las mujeres. ¿Pueden manejar o no asuntos públicos? Y aquí el antecedente más curioso es que, como les decía, en el Congreso Feminista de 1916, la mayor participación la tuvieron las maestras yucatecas, entre otras una maestra que fue, la abuela de Luis María Aguilar Morales, que fue prosecretaria en este Congreso. El ministro Aguilar me dio mucho material sobre su abuela y allí ella era maestra y muchas maestras participaron en el Congreso Feminista y tenían mucho más educación que muchos hombres, pero quien tenía restringido el derecho al voto eran las mujeres, porque no se medía solamente capacidad. Si fuera por capacidad, el voto se hubiera dado antes. Pero regreso con Miguel Alemán. Miguel Alemán lo que hace es decir, bueno, que voten y que voten a nivel municipal y vamos probando si son capaces o no de votar.
y de hacerlo bien. Y ya fue Ruiz Cortines en 1953, en este decreto que le voy a pedir a Lorena que ponga, cuando se agregó expresamente algo que no necesariamente hubiera sido necesario si nos íbamos con la interpretación. Si ven en la parte de abajo, donde está la Secretaría de Gobernación, allí se puso expresamente que era derecho de los ciudadanos mexicanos, tanto hombres como mujeres, participar en las elecciones, etcétera, etcétera. Pudo con una interpretación decirse por mexicanos se entiende hombres y mujeres, pero tuvo que hacerse la reforma y María Izaguirre, la esposa de Ruiz Cortines, fue la primera en votar. Por supuesto que la historia no termina aquí, aunque es el pretexto para estar conversando hoy. Lo que sucedió más adelante fue gran dificultad para las mujeres para irse incorporando a los espacios públicos, y ya solo voy a traer a colación una anécdota relacionada con la primera gobernadora, cuando ella decide participar. Estoy hablando, por supuesto, de Griselda Álvarez. Griselda Álvarez cuenta en sus memorias cómo fue a la Secretaría de Gobernación a ver a Reyes Heroles, otro personaje al que admiramos por muchas razones, pero Reyes Heroles le dijo: Griselda, tú puedes estar preparada para el cargo, pero el pueblo de Colima no. Entonces, mi respuesta es, y doña Griselda cuenta que fueron 5 nos. Mi respuesta es no, no, no y no. Doña Griselda lo que hizo entonces fue ir a ver a Fidel Velázquez, que como saben era el factotum en las decisiones de las candidaturas, y la respuesta de Fidel Velázquez, con todo el colmillo que tenía, fue: mira, a mí en esos temas no siempre me piden opinión, pero si me la llegaran a pedir, yo voy a decir que sí sería bueno, que tal y tal. O sea, le doró la píldora. Después se fue con el titular de la CNC y luego con el de la CNOP y no tuvo apoyo. Entonces se fue directo a ver al presidente López Portillo y le dijo directamente: quiero ser gobernadora de Colima. Y la respuesta de López Portillo fue: ¿y cuándo inicias tu campaña? Y Griselda Álvarez se regresó a iniciar campaña porque el presidente de la República le dio la bendición política. Entonces, ¿qué muestra eso? Finalmente que la capacidad ahí está, y primero es tu capacidad. Sí, tú ya estás preparada, pero el pueblo de Colima no está preparado. O bueno, Colima es un estado chiquito. Si echas a perder algo, pues está chiquito, y siempre de la misma manera. Mi reflexión para dar pie a lo que viene con la magistrada Janine Otálora, mi reflexión es que no obstante todo lo que se ha avanzado, hoy en día todavía tenemos muchísima dificultad y una gran lucha que acaba de encabezar justo Mari Carmen Alanís por la paridad. Las mujeres estuvimos excluidas de las decisiones públicas porque los hombres dijeron en algún momento que lo público era un tema de hombres, ¿no? Así de sencillo. Y ahora simplemente todas las decisiones impactan a la totalidad de la sociedad y en esas decisiones, por supuesto, debe haber mujeres. Termino hasta aquí no solo mi repaso histórico, sino mi deseo de que el incremento de mujeres en los ámbitos de la política sea cada vez mayor, insistiendo en algo que es muy importante. Presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género, porque tenemos que convencer a muchos hombres y también a muchas mujeres de que el tiempo de nosotras ya llegó. Muchas gracias y le dejo la palabra a mi querida amiga Janine Otálora. Muchas gracias, doctora y amiga Leti Bonifaz. Excelente recorrido histórico nos acabas de dar. Saludo con mucho gusto al doctor Raúl Contreras, amigo, que me da gusto verlo, aunque sea a través de una videoconferencia. Doctora Alanís, qué gusto coincidir en este evento. Y saludo a todas las que están aquí presentes. Agradezco a mi amiga Leti Bonifaz la iniciativa de organizar este conversatorio que me parece
sumamente importante para conmemorar este 67 aniversario, para recordar lo que hemos caminado, pero para también hacer un llamado de atención de que solo es una parte del camino y falta mucho por hacer, incluso para consolidar lo ya logrado. Me da gusto además participar con Leti Bonifaz, cuyo compromiso y convicciones por el género femenino no debe y no puede cuestionarse en lo más mínimo. Compartir aquí también con quien fue magistrada de la Sala Superior y puedo ser testigo de que fue pionera en la elaboración de sentencias con perspectiva de género, que aquí faltaré tiempo para platicar algunas anécdotas que confirman este dicho, pero en algún otro evento podrá ser. Quiero iniciar recordando lo que dice la historiadora británica Mary Beard en su ensayo La voz pública de las mujeres, en donde expone como una demostración de que justo cuando empiezan las pruebas escritas de la cultura occidental, las mujeres no son escuchadas en la esfera pública. Y justamente el silenciamiento de las mujeres se relacionaba con su descalificación para opinar de asuntos donde se les atribuía ignorancia. Se les impedía opinar porque no sabían y se les prohibía aprender porque no debían. De esta manera es posible ver cómo las estructuras de poder gubernamental y los cargos públicos fueron concebidos para mantener un orden social dispuesto por los hombres. El poder y el gobierno se mantuvieron masculinos. A las mujeres luchar por un nuevo gobierno no les daba ningún derecho a integrarlo. La política se configuraba acorde con los límites del sexo y la nación también, y se erige entonces el Estado como un Estado sexista. Si tenemos esta realidad en mente, podremos entender por qué por años se gestaron estrategias de retención del poder que dieron origen a una cultura política donde impera no solo la dominación masculina, sino también el machismo. Y para dar algunos ejemplos, diría lo que escribió el entonces presidente Miguel Alemán, diciendo que el voto femenino iba a ocasionar desconcierto y desorganización en nuestro amado hogar. Ya con esto tenemos una idea de cuál era el espíritu en ese momento. Y si bien es cierto que desde hace 67 años las mujeres podemos votar en igualdad de condiciones que los hombres, no se puede decir lo mismo en cuanto al derecho a ser votadas. Es un hecho incontrovertible que en México no participan en la toma de decisiones de la misma manera las mujeres que los hombres. Por ello, no solo se trata de celebrar hoy nuestro derecho al voto, sino de exigir un pleno derecho a ser votadas. Las mujeres hemos trabajado en dos líneas para fortalecer el derecho a ser votadas. Primero, en torno a la paridad. Una vez que esta empieza a vislumbrarse un poco, tenemos entonces que se abre o se visualiza el otro frente, que es el de la violencia política por razón de género. Desde la fundación de la Nación Mexicana hasta la actualidad, apenas empezamos a vislumbrar unos derechos políticos igualitarios. El hecho de que nos hayan concedido el voto no es algo que tengamos que celebrar. La posibilidad de votar no es una dádiva que los hombres nos dieron y que nosotras las mujeres tengamos que agradecer. Este derecho a votar, que se logró a base de múltiples luchas históricas, ya las reseñaba Leticia Bonifaz hace un momento, es el requisito mínimo que nos corresponde
como personas integrantes de una nación. Si algo hay que celebrar hoy es la aportación que las mujeres han hecho y están haciendo justamente a una democracia de calidad y al fortalecimiento de una democracia. Ciertamente el voto de las mujeres debe reconocerse como un evento clave en la historia de la democracia, porque ésta dejó a partir de ese momento de ser un régimen de gobierno masculino para abrirse realmente a ser un régimen del gobierno del pueblo. El sufragio de las mujeres, mal llamado además sufragio femenino, porque la femineidad no es un sinónimo de mujer, pero este sufragio es lo que por fin permite a las mujeres participar en la construcción de un Estado. Sin embargo, esta oportunidad a través del sufragio se vio mermado cuando las mujeres podían votar, pero las candidaturas seguían siendo mayoritariamente de hombres. El derecho a ser votada tenía que hacerse efectivo para lograr una democracia que no fuera solo procedimental, sino realmente la democracia de todas y de todos. ¿Cómo se fue logrando? Aquí me parece que el papel que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2009 ha sido un papel fundamental para consolidar no solo la paridad en las candidaturas, sino el respeto, el mínimo respeto a ejercer el cargo por parte de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. El derecho de ser votada, desde varias vertientes lo fue resolviendo el tribunal poco a poco. Por una parte, las candidaturas. El primer asunto realmente importante fue el de Maritelma Guajardo, que era justamente donde se establece la alternancia en las listas de representación proporcional hombre-mujer, mujer-hombre, y se establece como una regla. Y esto es lo que les permite o empieza a permitir que las mujeres puedan llegar al cargo. Claro, en aquel momento no se tenía previsto que el respeto de estas listas alternadas que iban a ser los partidos políticos, porque ya había sentencias en ese sentido, iba a ser violentado por los partidos políticos y hay que decirlo tal y como es, por la complicidad de algunas mujeres que lo que hacían era la renuncia al cargo de manera a que pudiera ocupar realmente el cargo un varón. Situación que se daba también debido a que las fórmulas de candidaturas no eran del mismo género y se da también a nivel municipal en donde la presidenta municipal electa es mujer, pero el síndico es quien realmente ejerce el poder. El siguiente tema fue la famosa sentencia conocida como la de las Juanitas, que permite, por una parte, y obliga a que las fórmulas sean del mismo género. Y en un principio, esto fue un avance que, si bien recuerdo, Maca, si no, corrígeme, no era algo pedido realmente en la demanda por las actoras, sino algo que, acorde con la famosa suplencia de la queja, se logró insertar en la sentencia y fue uno de los grandes logros, porque esto es lo que evitaba de alguna manera el fraude justamente a la ley a través de estas renuncias, y lo que llevaba es que las mujeres eran solamente candidatas ficticias. La regla para el respeto de las cuotas, que en aquel entonces todavía teníamos cuotas, 60-40 o 70-30 según las entidades, en la que la propia ley establecía una excepción para cumplir a la cuota, y que era cuando el partido político elige a sus candidatas y candidatos a través de un proceso
de elección democrático interno al partido, es decir, que son los propios militantes quienes eligen quiénes serán las candidatas. Y aquí decían los partidos políticos, no hay mujeres, o la militancia no elige a las mujeres para ser candidatas, o durante el proceso solo quedaron seleccionados varones como precandidatos a los cargos. Y en estas sentencias se les dice que tienen que cumplir con las cuotas de género y que incluso aquellos partidos que solo tienen candidatos tienen que cambiar estas candidaturas en aras de que queden también mujeres. Otro avance, todo esto lo que quiero es presentar esta doctrina jurisprudencial que fue el primer cimiento de la paridad de género, y reitero, aquí en esta mesa está una de las, o la creadora e iniciadora de esta doctrina, en la figura de quien ocupaba la magistratura, la doctora Alanís. El otro tema es la paridad horizontal y vertical, que era otro tema sumamente importante para poder permitir simplemente que no se diera lo que se dio en la Ciudad de México, que todas las candidaturas a las jefaturas delegacionales de aquel entonces, los partidos presentaban varones, aunque fuesen con alternadas suplentes y propietarias. Y la primera sentencia en paridad horizontal y vertical se da en el año 2013 por la Sala Ciudad de México, que en aquel entonces yo fui la ponente en este asunto, fue para el estado de Tlaxcala, y se ordenó que se respetara y que los partidos para cargos exclusivamente de presidencias municipales se tenía que respetar la paridad horizontal y vertical. Esta sentencia pasa más o menos desapercibida. ¿Por qué? Me imagino que porque era Tlaxcala, porque nadie impugnó esta determinación y por ende quedó firme. Y tenemos que esperar hasta el año 2015, en la que el estado de Morelos, a través de su instituto electoral, hace justamente obligatoria la paridad horizontal y vertical en las elecciones de los ayuntamientos. Y aquí quiero señalar también, porque toda esta construcción, digamos, de una doctrina jurisprudencial, que si bien ciertamente tiene que acabar en la sala superior, que es a partir de donde surgen las jurisprudencias, lo cierto es que hay todo un andamiaje abajo de la sala superior que va construyendo todas estas sentencias y criterios de paridad y que son de gran importancia. El caso de Morelos, todo esto proviene del propio Instituto Electoral local, presidido por una mujer justamente, que crea no solo la paridad de género, sino que dice que además para la Cámara del Congreso local, si no hay suficientes mujeres votadas por mayoría relativa, entonces se tendrá que compensar con las mujeres electas en representación proporcional. Y lo que hace el Instituto Electoral es que en efecto las mujeres en 2015 en Morelos no fueron votadas por mayoría relativa. Si bien recuerdo, de 18 cargos de diputadas de mayoría relativa, una mujer fue electa, todos los demás fueron varones. ¿Y qué es lo que dice el Instituto Electoral local? Dice entonces, tienen que subir las mujeres de representación proporcional y no quedar los hombres que estaban en el primer lugar de las listas. Este asunto no acabó bien, acabó mal en la sala superior con votos de minoría, de mayoría, y se determinó que quedara el Congreso mayoritariamente masculino. Pero estas sentencias son el conjunto que logra
que en el año de 2014 las senadoras y diputadas también aprueben una primera reforma constitucional estableciendo la paridad en los congresos, tanto federal como en los locales. No logra llegar a los ayuntamientos, pero ya es un principio en cuanto a justamente las candidaturas. Y estoy convencida de que esta reforma constitucional no hubiera existido si no hubiese habido atrás tantas sentencias y jurisprudencias que obligaban al respeto en aquel entonces de las cuotas. En materia de vida interna de los partidos políticos, quiero también señalar la gran importancia que han tenido las sentencias del Tribunal Electoral, que poco a poco han revocado actos de elección interna de los partidos políticos para ordenarles que sus órganos queden integrados de manera paritaria. Las primeras sentencias para los partidos políticos fueron dictadas, me parece que en 2014, y se ha seguido con esta misma línea. Hace poco se le revocó al PAN la elección de todos sus consejos municipales en todas las alcaldías de la Ciudad de México porque no había paridad horizontal. Es decir, habían quedado electos presidentes de comités delegacionales en una mayoría impresionante de alcaldías y una minoría de mujeres. Se revocó todo y se les ordenó el respeto de la paridad horizontal. Otras sentencias también que se han dictado en favor de esta paridad ha sido respecto de la elección de magistraturas de manera a que se respete la paridad de género, justamente más ahora que estas magistraturas son electas de manera conjunta a través del Senado de la República. Pero ya resuelto el tema de las candidaturas, entonces empezó a haber todos los juicios de mujeres con cargos públicos que no podían desempeñar el cargo. Ya fuese porque no les daban recursos materiales para ello, no se les llamaba a sesión, no se les pagaba su remuneración correspondiente al cargo y empezaron a promover una serie de juicios. Si bien recuerdo, en los primeros juicios no se hablaba de violencia política de género. Sí se ordenó que se les fuera dando justamente desde los recursos materiales hasta los que se le llamara, que se le restituyera en los cargos. Y es hasta 2016, con el caso de Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenaló, que se empieza a hablar ya y a visualizar la violencia política de género, y habiendo habido previamente con la iniciativa de la entonces magistrada Alanís, la elaboración a través de todas las instituciones participantes en el proceso electoral del famoso protocolo para combatir la violencia política de género, que se aplica por primera vez en 2016 con esta sentencia de Rosa Pérez, a quien finalmente se le restituye en el cargo. Y a partir de ahí ya empiezan, y son muchos los casos que llegan justamente por violencia política de género. Y estas, una vez más, todas estas sentencias, todas estas actuaciones desde los órganos electorales, es lo que lleva, por una parte, a 2019 la reforma constitucional denominada paridad en todo, en la que ya se extiende la paridad a órganos autónomos, tribunales, etcétera. Y posteriormente la reforma de violencia política publicada este año, en que se tipifica por primera vez la violencia política,
Se crea un nuevo requisito para poder ser electo legislador federal, que es el no haber sido condenado por actos de por un delito de violencia política de género, y van dándose ya todo el modelo de cómo combatir y cómo defenderse por el tema de la violencia política de género. Seguirán los tribunales, obviamente, y los institutos electorales dándole forma y consistencia a toda esta reforma de violencia política de género, pero reconociendo el trabajo hecho por las legisladoras, y habrá que ver de qué manera aplicamos, porque además en esta reforma publicada en el presente año, viene un concepto novedoso que es la alternancia del género mayoritario. Es decir, en los congresos, en los tribunales, donde el género mayoritario haya sido el de hombres por el número impar de integrantes, entonces en la siguiente renovación deberá de ser el género femenino el mayoritario. Pero esta regla podría también aplicarse a la inversa. Si el género femenino ha sido mayoritario, por ende deberá de ser el género masculino. Falta mucho por hacer. Simplemente podemos ver que hoy en día, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene 6 integrantes, definitivamente no logra la paridad. No obstante, una renovación entre finales del año pasado y principios de este año, sigue habiendo 4 consejeros y solo 2 consejeras. Entonces, esto nos da un ejemplo de que ni las sentencias ni las leyes aún alcanzan para realmente que se respete tanto la paridad como la no violencia por razones de género. Me parece que solo siguiendo con este trabajo que se hace desde la sociedad civil también, porque para que las demandas lleguen a los tribunales se requiere mujeres que impugnen, pero se requiere también de una sociedad civil organizada para hacer el acompañamiento respectivo y con esto poder seguir construyendo la ciudadanía de las mujeres. Con esto concluyo un poco con este recordatorio del trabajo hecho por los órganos electorales por la paridad y la violencia política de género. Muchas gracias. Gracias, Janine. Y le pedimos ahora a Mari Carmen Alanís que nos presente su participación. Ella se va a orientar un poco a la actualidad total, incluida la pandemia. Mari Carmen, adelante. Muchas gracias. Voy a apoyarme de una presentación porque tengo algunos datos en números que ya ven que siempre es más fácil tenerlos en pantalla para que no se vuelva complicado, pero no se asusten, no van a ser muchos. Nada más aquí estoy abriendo esta pantalla, denme medio segunditito. Bueno, efectivamente, como han dicho tanto la doctora Bonifaz como la doctora Janine Otálora, pues estamos encantadas y agradecidas con la doctora Leti Bonifaz, pero sobre todo también con nuestro director Raúl Contreras por abrir este espacio, por permitirnos hoy en México, en nuestra querida alma mater, pues conversar sobre el 67 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México. Ya lo decía tanto la doctora Bonifaz como la doctora Otálora, que si bien tenemos que reconocer y conmemorar que hoy este derecho se ejerce en sus 2 vertientes, el voto activo y el voto pasivo, nos falta muchísimo por hacer. Y desafortunadamente todavía
nos encontramos discursos, mesas, conversatorios, resoluciones, políticas públicas y muchas otras acciones que pareciera que nos siguen haciendo el favor a las mujeres, ¿no? Todavía estamos a prueba. Y no es fácil que se faciliten estos espacios en las universidades, por lo cual te reconocemos, doctor Contreras, porque nos permites reflexionar y poner en la mesa este tema. O sea, realmente estamos conmemorando o realmente estamos aquí conversando y poniendo sobre el tema agendas y asignaturas pendientes para que sigamos trabajando en la conquista plena de lo que no se debe conquistar, porque es un derecho inalienable a todas las mujeres. Entonces, muchísimas gracias. Tuvimos un repaso maravilloso histórico del reconocimiento jurídico, pero también contextual, político, del voto de las mujeres en México, en nuestra Constitución y a nivel local. La magistrada Janine Otálora, a quien le agradezco además todos sus conceptos, pero Janine ha sido un pilar fundamental en la construcción de todo esto. Janine lleva muchos años en el tribunal, desde antes de que fuera magistrada, y es quien ideó y conformó la Defensoría de los Derechos de los Políticos de las Personas Indígenas en el tribunal, y atiende y acompaña a hombres y mujeres indígenas, pero sobre todo a mujeres indígenas que están luchando por el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, y muchos casos de mujeres violentadas. Entonces, Janine ha sido fundamental en esta construcción, y yo les pido que la sigan, que lean sus votos particulares. Cuando estamos en estas batallas proliferan los votos particulares, ¿verdad, magistrada? Son muchísimos, pero es donde está la verdadera argumentación. Después esos votos se van convirtiendo en criterios, y después esos criterios se van convirtiendo en jurisprudencia. Acuérdate, Janine, mis primeros años, y después revisamos hoy la jurisprudencia. De hecho, la jurisprudencia 1 del 2020 de la Suprema Corte es una batalla con la que yo cerré en el 2015-16. Entonces, no te desesperes, Janine. Te seguimos y te acompañamos siempre, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora llegamos al momento actual. Yo les voy a hablar un poco de cómo puede o cómo está afectando la pandemia los derechos humanos de las mujeres, y concretamente los derechos políticos. Y estoy convencida que debemos de hacer un alto y reflexionar y poner especial énfasis en todos los derechos humanos, pero hoy nos toca revisar estos derechos políticos de las mujeres que nos reúnen en este conversatorio. Entonces voy a hablar de la posible afectación y cómo debemos estar muy al pendiente. Primer dato, 38 millones de contagios y más de 1 millón de muertes en todo el mundo. Y en México, 834,910 casos confirmados de contagios y 85,285 muertes. Cifras lamentables. Aquí tenemos los estados o entidades federativas con el mayor número. No me detengo en verlos, ustedes los tienen en pantalla. Y tenemos también a nivel mundial, en donde México se ubica en el país número 10. Bueno, este es el contexto de la pandemia. En los procesos electorales, elecciones, ejercicio de derechos políticos de participación y representación. Los gobiernos en los países han decretado medidas de emergencia como toques de queda, aplazamiento de elecciones, modificación de procedimientos, imposición de restricciones a las modalidades, a la movilidad, pero yo me pregunto, ¿estas medidas están respetando los derechos humanos y cumpliendo con los estándares de integridad electoral? Y pensemos en los derechos humanos de las mujeres. No en todos los casos.
No en todos los casos, al contrario, en muchos casos se ha pretendido o se ha utilizado la pandemia como el mejor pretexto para violar derechos humanos y derechos políticos, sobre todo para perpetuarse en el poder. ¿Cuáles son los principios en los que han coincidido las agencias internacionales tuteladoras de la integridad electoral? Estas medidas que se están tomando deben de cumplir y proteger estos principios. La legalidad, que es algo fundamental, no deben modificarse los periodos de mandato, ni los modelos, ni leyes electorales. ¿Por qué con pretexto de la pandemia, digamos que se pudiera pretender desaparecer las diputaciones de representación proporcional? Pues no tendría sentido. No, entonces, ampliación del mandato. Si se tienen que posponer las elecciones, entran las sustituciones conforme al marco normativo. Un acuerdo político. Ninguna decisión debe de tomarse unilateralmente por el gobierno partido mayoritario. Estas decisiones deben de ser plurales. Y no solo pensemos en los congresos o los ejecutivos, pensemos también en los organismos electorales, por ejemplo. Si toman medidas sin incorporar a los partidos políticos, pues les va a costar trabajo. Transparencia. Todas las decisiones deben de ser públicas y oportunas. Medidas oportunas quiere decir que lo primero es, además, que no se ponga en riesgo la salud ni la integridad de las personas. En la toma de decisiones deben participar expertos y técnicos electorales. Las medidas extraordinarias deben de ser temporales y deberán adoptarse, y esto es fundamental, medidas especiales para el impacto diferenciado en poblaciones históricamente registradas y ya rezagadas, perdón, y ya nos vamos acercando a nuestro tema. La pandemia, ¿cómo puede afectar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos? Las mujeres hemos tenido que regresar al espacio privado. Esto es un hecho. Se ha incrementado la responsabilidad en labores domésticas, labores de cuidado, pero también la violencia en los hogares. Esto es un hecho. Si nosotros llevamos años en esta lucha de erradicar los estereotipos, de evitar que en automático a las mujeres se nos ubique en el espacio privado de la familia, del cuidado, ¿sí? Ahora las mujeres nos hemos visto obligadas a regresar a esos espacios privados. Y esto, desafortunadamente, tiene un impacto diferenciado, perdónenme, se brinca esto. Esto tiene un impacto diferenciado en contra de las mujeres y se está convirtiendo también en obstáculos para la presencia y participación de las mujeres en la esfera política y en la toma de decisiones. Fíjense lo que ha representado todo esto que nos narraban de manera maravillosa las doctoras Bonifaz y Otálora. Este es el histórico de porcentajes de mujeres electas en la Cámara de Diputados Federal. Y esto se debe al reconocimiento legal, es donde arrancamos, ¿sí? La reforma constitucional federal, las cuotas, la paridad y el acceso a la justicia y la tutela de los derechos de las mujeres. Vean en dónde estamos. En el Senado de la República, igual, hoy estamos en el 49%. Empezamos en el 3%. A nivel de diputaciones locales, a mí esta gráfica me fascina. Vean ustedes los congresos de los estados que se encuentran por encima del 50% en la conformación de mujeres. Tenemos, por ejemplo, el estado de Chiapas, que se conforma con el 65% de mujeres diputadas. Tenemos el estado de Morelos con 60%. Sin embargo, fíjense, creo que uno de los congresos en donde más se visibiliza la violencia contra las mujeres diputadas es en el Congreso de Morelos. No me dejará mentir la magistrada Yanino Otálora, y tienen 60%
de mujeres diputadas. Pero hay un diputado que sigue violentándolas. Hace 3 días otra vez volvió a salir, aquel que les dice a las mujeres que porque eso pasa por sacarlas de la cocina y darles una curul. Entonces, Tlaxcala 60%, Tlaxcala es un estado en donde la violencia genérica contra las mujeres, la trata, el feminicidio es elevadísimo y tenemos un número importante de mujeres. Entonces, ¿qué está pasando y qué va a pasar en el contexto en el que hoy las mujeres estamos trabajando? Tenemos las presidentas municipales, es el espacio en el que hoy todavía estamos más abajo, el promedio es 27% a nivel nacional. Aquí tenemos el número, la gráfica de presidentas, síndicas y regidoras. Vean los promedios. Presidentas 27%, como les decía, síndicas el 65% y regidoras el 51%. Sin duda esto se ha logrado no solo por las reformas, no solo por la igualdad formal, sino por todas las mujeres valientes que han decidido participar y hacer de su proyecto de vida el proyecto de vida político, y las decisiones de las autoridades electorales, sobre todo las sentencias de los tribunales. Ya comentaba la magistrada Janine la reforma de paridad en todo. No solamente estamos hablando del espacio público de las elecciones, sino del desempeño de cualquier cargo público. Y esa reforma ahí tengo un error, es junio 6 de 2019, pues obliga al registro paritario de candidaturas, pero también a la confirmación paritaria de todo espacio público colegiado en los 3 niveles de gobierno. Entonces, hoy se ensancha la posibilidad de las mujeres de participar en estos espacios de toma de decisiones. Fue necesaria la reforma aprobada en abril de este año en materia de violencia política contra las mujeres, que precisamente modela un sistema de acceso a la justicia integral a las mujeres para que en todos los ámbitos, el electoral, el administrativo, el penal, el de la responsabilidad administrativa a nivel federal, a nivel local, puedan ser atendidas, pero sobre todo un modelo de acceso a la justicia para que desde el primer momento las mujeres sean protegidas, se detenga la conducta y los responsables sean sancionados. Ya también se refirió a esto la magistrada Janine Otálvaro. No obstante, con la pandemia hubo modificaciones sin duda en el ámbito privado y la política pública de quédate en casa como respuesta del gobierno ha afectado la vida de las mujeres por el incremento del trabajo en los hogares, el aumento de casos de violencia doméstica, por supuesto, lo que puede afectar en el espacio que tenemos ya inmediato, que es los procesos electorales, elecciones enormes que vamos a enfrentar, va a afectar todo esto, la selección de candidaturas de mujeres y el desempeño, en cargos de elección y de designación. Trabajo en los hogares. De acuerdo a datos del INEGI, las mujeres sabemos que tienen una mayor aportación en los espacios, el trabajo en la alimentación, 86%, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, el 82%, cuidados y apoyo, 74%. ¿Qué les gusta? ¿Cómo se ha incrementado este porcentaje ahora en la pandemia? 100, 99 y 99.9. Me parece que no estaríamos alejados de esos porcentajes. Estas labores se han incrementado y hoy reduce el tiempo que tienen las mujeres para dedicarse a otras actividades, por supuesto, entre ellas las políticas. El incremento de las jornadas laborales también tiene un impacto en la salud física, mental de las mujeres y, por supuesto, estamos hablando de trabajo no remunerado. El trabajo formal de las mujeres también, ya estamos analizando los últimos datos de las encuestas de ocupación del tiempo
de las mujeres, que se publicó hace unas semanas, y evidentemente pues esto nos está afectando. El incremento de la violencia, a pesar de que se llegó a decir, el presidente llegó a decir que no eran verdaderas, que eran falsas las llamadas al 911, pues sabemos que la violencia intrafamiliar se ha incrementado. De acuerdo con ONU Mujeres, la iniciativa Spotlight, señaló que en marzo hubo 26,171 llamadas por violencia contra la mujer y 545 llamadas por abuso sexual. El número de mujeres que sufren violencia sexual durante este aislamiento sin duda será considerable, y un porcentaje importante de esta violencia vendrá de las parejas y derivará en embarazos no deseados. Además, en un contexto en el que solamente 2 entidades de la República, que es Ciudad de México y Oaxaca, reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y han despenalizado el aborto. De hecho, ya se hablaba de un porcentaje, de un incremento, del 28% de embarazos no deseados. Selección interna de candidaturas, ya sabemos, paridad, 50% mujeres, 50% hombres. Ese es un trabajo importantísimo de los partidos políticos, pero ya sabemos por información que nos ha proporcionado los organismos públicos locales, por ejemplo, en comunidades rurales, en comunidades indígenas, todas las mujeres que son líderes comunitarias, que son quienes realmente se han involucrado en la participación política, pues hoy están dedicadas a la protección de la salud de las personas de sus pueblos y comunidades. Los servicios de salud son escasos. Entonces yo les preguntaría a estas mujeres que son las líderes natas, las que están trabajando y participando comúnmente en los espacios públicos de toma de decisión, espacios políticos, ¿hoy van a tener las mismas posibilidades de involucrarse en las campañas, en las elecciones? Yo lo dejo como pregunta. En este próximo año de elecciones federales y locales se van a renovar 21,368 cargos y la mitad tendrán que ser mujeres por partido, ¿sí? Pero esta arena también puede ser arena movediza y plagada de condiciones de desigualdad contra las mujeres. La pandemia ya hoy nos replantea la forma de hacer campañas. Seguramente se estará pensando, los partidos seguramente estarán haciendo estrategias para hacer campaña a través de medios digitales. Estas plataformas son fundamentales, pero adaptarse a esta transformación requiere recursos materiales humanos, pero vuelve a colocar a los hombres en una posición de privilegio porque hay unas brechas tecnológicas impresionantes entre los hombres y mujeres, que esto ustedes lo saben muy bien, pues viene desde las posibilidades en el acceso a la educación y el acceso a las tecnologías, pues es complicado. El tema de cómo incentivar a las mujeres que lleguen a estos espacios con estas cargas, si además pues ya no tenemos guarderías o escuelas en donde se queden los hijos. La agenda entonces se ha transformado y ahora gira en ese único tema y han pasado a segundo plano otras perspectivas como la desgenerización de las instituciones. También no podemos hacer a un lado el principio de interseccionalidad, en donde tenemos, por supuesto, el reconocimiento ahora con las reformas de paridad y de violencia política, de la paridad en los municipios indígenas, las comunidades indígenas, la gradualidad, cómo tiene que trabajarse esto, pero ¿estamos realmente listos para esto? Las agencias internacionales se han ocupado del tema.
y esta presentación se las puedo dejar con mucho gusto. Pero aquí tengo el listado de varios esfuerzos internacionales y recomendaciones, y déjenme decirles que es muy escasa la atención que se le pone al tema de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos. Incorporo algunas propuestas, recomendaciones. Me parece que es fundamental primero contar con datos confiables y públicos que nos permitan desde cualquier ámbito planear las políticas y las decisiones. Los nuevos modelos de acceso a la justicia. ¿Cuántos días no tuvimos cerrados los tribunales? Era imposible para todas las personas, pero hay un caso reciente en Chiapas, la doctora Bonifaz seguramente está al tanto de una denuncia contra un presidente municipal en Panteló, ¿sí? Bueno, yo les pido que revisen las vueltas y las dificultades que enfrentaron 2 mujeres del ayuntamiento para poder denunciar la violencia política. Afortunadamente ya se resolvió esta misma semana favorablemente, pero el acceso a la justicia es un tema fundamental para proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. La falta de denuncias es un indicador importantísimo. Garantizar instancias seguras que disminuyan las cargas de doble jornada a las mujeres, campañas de comunicación, porque otra vez el patriarcado da por hecho que las mujeres se tienen que encargar de todo, ¿sí? No reproducir los estereotipos. Los partidos deben emprender todas las acciones para mejorar las elecciones internas. A las candidatas se les deben garantizar cuando menos los mismos recursos económicos, pero además deben de tomarse en cuenta las condiciones actuales, por ejemplo, concursos, acceso a la tecnología, los mecanismos necesarios para que se puedan incorporar y trabajar desde sus casas, la compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar, tomar en cuenta la interseccionalidad, las condiciones y contextos de las mujeres, y cuanto antes deben de aprobarse las legislaciones en favor de la interrupción legal del embarazo, 28% de incremento de embarazos no deseados y además con un porcentaje elevadísimo de embarazos de niñas y adolescentes. Hay protocolos, recomendaciones de agencias internacionales sobre estos temas, pero me parece que hay escasez todavía de una atención focalizada a las mujeres y al ejercicio de sus derechos políticos. Entonces yo cerraría dejando sobre la mesa y a mi director y a mis compañeras panelistas una reflexión. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto avance, ¿sí? Exige que hoy todas y todos pongamos un esfuerzo adicional para no ir para atrás. Y hoy nos toca defender el voto de las mujeres, tanto para votar como para ser electas, y un desempeño de los cargos públicos en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, y le damos la palabra de nuevo a nuestro director. Bueno, pues como lo ofrecimos, este conversatorio ha sido de un alcance y de una profundidad y de una riqueza que se antojaba desde que el programa fue anunciado y creo que no hemos defraudado. Yo les quiero agradecer a las 3 distinguidas doctoras estas magníficas presentaciones que han hecho, porque pues nos van a ayudar mucho a que la facultad siga siendo la punta de lanza dentro de la universidad y dentro del país para crear una nueva cultura de una verdadera igualdad. Nosotros estamos empeñados en construir un cambio. Nosotros estamos comprometidos con empoderar a las mujeres que vienen a educarse a esta facultad, no solamente para que sepan ejercer sus derechos dentro de la facultad, sino para que lo hagan en su entorno familiar, para que lo hagan con sus parejas, en sus trabajos, y que realmente nuestras egresadas sean el factor de cambio y de avance. Les agradezco mucho a Leticia Bonifaz,
a Yanino Tálora y a Carmen Alanís por este magnífico conversatorio que estoy seguro se va a reproducir muchas veces y será tomado y retomado para muchas otras actividades que la Comisión de Género tiene que trabajar. Muchas gracias a todas las que nos han acompañado esta mañana y jóvenes que también nos han escuchado. También en nosotros está el cambio. Yo creo que los hombres estamos teniendo una nueva educación, nos estamos reconstruyendo y estamos también creando nuevas masculinidades en la facultad para que efectivamente el cambio no solamente lo hagan las mujeres, sino también los hombres tengamos que colaborar en ello, no porque nos lo obliga la ley, sino porque tenemos una plena convicción en el valor, en la capacidad y en la importancia que tiene la mujer en la vida de la sociedad. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día y feliz aniversario por este logro que tenemos que hoy conmemorar. Muchas gracias a todas. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.